Muy buenas noches, querida familia. Un muy feliz y bendecido sábado para todos y cada uno de ustedes. Qué grato honor y qué privilegio poder estar aquí en una entrega más de esta serie de eventos y programaciones proféticas que hemos estado teniendo. Queremos inmediatamente agradecer a todos nuestros hermanos que han hecho esta programación posible. A las páginas como Trayecto Adventista y sus páginas aliadas, así como también el canal de Adventista Anunciando la Verdad en YouTube. Les invitamos, hermanos, desde ya a que compartan esta programación. Vamos a tratar de llevar este mensaje tan importante y tan crucial para nuestro tiempo a la mayor cantidad de personas posibles. Por lo demás, quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que sean muy bienvenidos a esta programación. Aquí estoy nada más y con nada menos con quien ha sido una persona muy sobresaliente en el área que tiene que ver con lo que es la teología de la última generación, hablando desde el viernes pasado y hoy la segunda entrega del tema que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. El tema de hoy lleva por título La baja y la alta naturaleza, y estoy aquí nada más y nada menos que con nuestro apreciado el pastor Kevin Paulsen. Pastor Paulsen, welcome once more. Thank you for being with us. We are greatly privileged and honored to have you with us. And just want to say from the bottom of our heart, welcome and thank you for being with us once more. How are you doing today? And happy Sabbath to you as well. Well, I am grateful for the opportunity to be with you again, as I was a week ago, and I look forward to the opportunity to again investigate the written counsel of God on this very important topic. Amen. Estoy muy contento y también muy agradecido de estar aquí con ustedes por segunda vez. Iniciamos el viernes pasado y pues hoy tenemos la tarea de buscar consuelo, de investigar la palabra de Dios para tratar la temática que tenemos para este día. Pastor Paulsen, we want to get straight to the point, so we're going to have a prayer and we're going to jump right into the topic. Mis queridos hermanos, nosotros en este momento vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por sobre todo. Sigamos compartiendo, vamos a tratar de llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Pero en este momento les voy a invitar a que inclinen su rostro para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos. En este momento, Señor, venimos aquí, estamos en tu presencia, estamos, Señor, reconociendo primero que todo tu grandeza, tu poder, y por eso, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la alabanza, porque tú eres el único, Señor, de recibirla, el único digno en poseerla, el único digno en emplearla correctamente, el único ser que puede recibir la adoración sin corromperse. A ti, Señor, adoramos y en este momento pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos guíe, que nos ayude, que nos enseñe la verdad que tú quieres que sea presentada en esta noche, que tú guíes al pastor Paulsen, que sean tus palabras las que salgan por sus labios, que el tizón encendido de la verdad sea sobre sus labios y que cada palabra que salga de ellos sea sancionada por ti, Señor. Ayúdanos a serte fieles en todo, en palabra, en actos y en pensamientos desde ya. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Pastor Paulsen, it's your time. We are going to get started. I hope that God blesses you, that every word that comes out of your mouth, it's sanctioned by him, that the Holy Spirit may guide you, may be upon you, and allow us to understand the word that he has for us today. Okay, can everybody
Yeah, we can see. What I would recommend is for you to click anywhere on the screen and then go back to the slideshow and then click on I don't see it there now, but we can see the screen. We can certainly see I just clicked on the slideshow. I'm still clicking on the slideshow. I don't know why it's not there. Okay, there we go. But for some reason, I can't seem to. It's grayed out. Go ahead and click on the first slide on the left, and on your left, click on the first slide, and let's see if we can click on that. Okay, all right, we got okay, let's see. If not, you can close the program and reopen. Hopefully that solves the problem. Usually okay, well maybe that's what we'll try to do here. Okay. Denos unos segunditos, hermanos, mientras cerramos la sesión, tratar de reabrirla, asegurarnos de que la presentación trabaja correctamente. Y llévenos también en sus oraciones, porque hace unos minutos estábamos tratando, todo estaba bien. Al momento nos está dando un poco de dificultad. A little tip, Pastor, if the program does not close, you can hit 3 keys at the same time to force close it. You can hit the control, alternate, and delete at the same time. And that will pop up a menu, and we can force close it that way. Okay, well, I don't... oh, there we go. Okay. So control, alt, and delete, all 3 at the same time. Yeah, it doesn't seem to be working. It does not seem to be working. I just don't understand why I was able to do the full screen while we were talking, but now for whatever reason, I'm not able to. I don't know why. Hit the escape button. Okay. If that helps. All right, now, okay. Maybe now it should work. Yep. Okay. Yeah, here we are. Glory to God. Praise the Lord. Hey, aquí estamos. Muy bien, Pastor. We're ready to get started. Okay. Okay. There is probably no dispute in contemporary Adventism, not even women's ordination, that is quite so divisive as the dispute over the human nature of Christ. Probablemente no haya ninguna disputa en el adventismo contemporáneo, ni siquiera la ordenación de la mujer, que sea quizás tan divisiva como la disputa o la temática sobre la naturaleza humana de Cristo. But whenever we study a biblical topic, whether from the Bible or the writings of the Spirit of Prophecy, we need to let the inspired writings explain themselves. Pero siempre que estudiemos un tema bíblico, ya sea de la Biblia o de los escritos del Espíritu de Profecía, necesitamos dejar que los escritos inspirados se expliquen por sí solos. In Ellen White's words, from Volume 1 of Selected Messages, page 42, the testimonies themselves will be the key that will explain the messages given as Scripture is explained by Scripture. En las palabras de Elena de White misma, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 47, leemos lo siguiente. Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. Specifically, we are going to consider 3 prominent Ellen White statements on the subject of Jesus' humanity, which have often been used to support the pre-fall view of his human nature. Específicamente, vamos a considerar 3 declaraciones prominentes de Elena de White sobre este tema de la naturaleza de Cristo,
las cuales a menudo se han utilizado para apoyar la premisa de la precaída de la naturaleza humana de Cristo. And we're going to show how these statements fit together in total harmony with the consensus of both the Bible and the Ellen White evidence on this subject. Y vamos a mostrar cómo encajan en completa armonía con el consenso de la evidencia bíblica y de Elena de White sobre este tema. Evidence which points, at least from what I found, in exactly the opposite direction from the pre-fall view of Jesus' human nature. Evidencia la cual apunta, al menos por lo que yo he encontrado, exactamente en la dirección opuesta en lo que concierne a la naturaleza de Cristo. Most of us who have been involved in these discussions for any length of time are very familiar with the following three Ellen White statements that we're going to look at. The first of which, of course, is from the famous Baker letter of 1895. La mayoría de nosotros, especialmente los que hemos estado involucrados en esta controversia por algún tiempo, estamos muy familiarizados con las siguientes tres declaraciones que vamos a leer de Elena de White. La primera de las cuales, por supuesto, es la famosa carta de Baker de 1895. This first statement, which is from the Baker letter, is also from volume 5 of the Bible commentary, page 1128. Be careful, exceedingly careful, as to how you dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. La primera de estas citas, como ya mencionamos, que viene de la carta escrita de Baker, también se encuentra en la versión en inglés del Comentario Bíblico Adventista en el volumen 5, la página 1128, y dice: sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso en cómo se maneja en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante el pueblo como un hombre con propensiones al pecado o inclinaciones al pecado. Él, o sea Jesús, pudo haber pecado. Él pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión o inclinación al mal. Okay, I have the feeling you translated the following slide also. Let's see. As I heard what you said, Yep. it seemed, okay, he could have sinned, he could have fallen, but not for one moment was there in him an evil propensity. Mm-hmm. Okay, now we're going to look at another statement. This one is from volume 2 of the Testimonies, pages 201 and 202. He, that is Christ, is a brother in our infirmities, but not in possessing like passions. As the sinless one, his nature recoiled from evil. Okay. Vamos a leer la próxima de las tres citas, la segunda cita, que en español se encuentra en La Fe por la Cual Vivo, la página número 51, que dice lo siguiente: Él es un hermano en nuestras flaquezas, pero no en nuestras pasiones. Como ser inmaculado, su naturaleza rechazó el mal. Here is another one from the same volume of the Testimonies, volume 2, page 509, where she says the same thing. He was a mighty petitioner, not possessing the passions of our human fallen natures, but compassed with like infirmities, tempted in all points like as we are. Aquí tenemos otra cita, la cual podemos encontrar en la versión de los libros en español, Testimonios para la Iglesia, volumen 2, la página 451. Pedía con poder,
sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. The problem is, many who quote these statements leave entirely unmentioned the ones we're going to examine now. El problema es que muchos de los que citan estas declaraciones lamentablemente dejan completamente sin mencionar las que vamos a examinar ahora. And just like when we study the Bible with other Christians about topics like the Sabbath, the state of man in death, and similar subjects, we need to consider all of the relevant evidence and then see how it all fits together. Y así como cuando estudiamos temas bíblicos como el sábado, el estado de los muertos y temas así similares, nosotros necesitamos considerar toda la evidencia relevante y luego ver cómo encaja todo en conjunto. Now, here are 4 other Ellen White statements which appear to teach exactly the opposite of the ones we've seen already. Ahora, aquí hay otras 4 declaraciones que parecen o aparentan enseñar exactamente lo contrario de las que ya hemos visto. This one is from the book In Heavenly Places, page 155, where Ellen White says, though he, that is Christ, had all the strength of passion of humanity, never did he yield to temptation to do one single act which was not pure and elevating and ennobling. La primera de estas 4 citas que vamos a leer la encontramos en Los Lugares Celestiales, página 157, que dice, aunque él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Here is another one from Signs of the Times, April 9, 1896, where she says, the words of Christ encourage parents to bring their little ones to Jesus. They may be wayward and possess passions like those of humanity, but this should not deter us from bringing them to Christ. Las palabras de la cita que vamos a leer ahora la encontramos en Signs of the Times o Señales de los Tiempos de abril 9 de 1896. Esto obviamente ha sido traducido al español y dice, las palabras de Cristo animan a los padres a traer a sus pequeños a Jesús. Puede que sean o estén descarriados y poseen pasiones como los de la humanidad, pero esto no debería disuadirnos de traerlos a Cristo. He blessed children that were possessed of passions like his own. Y esta cita es interesante. Al final noten lo que dice. Él bendijo niños que poseían pasiones como las suyas. Here is another one from the book Christ Triumphant, page 260. By a word, Christ could have mastered the powers of Satan, but he came into the world that he might endure every test, every provocation. La próxima cita la encontramos en el libro El Cristo Triunfante, la página 262, y dice, emitiendo una sola palabra, Cristo pudo haber dominado los poderes de Satanás. Sin embargo, vino al mundo para soportar cada prueba y provocación que los seres humanos tendrían que soportar. That it is possible for human beings to bear, and yet not be provoked or impassioned or retaliate in word, in spirit, or in action. Y no por ello ser provocados ni negarse en palabra, en espíritu o en acción.
it is obvious that the passions described in these last three statements refer to sinful passions, those that tempt to impurity, to waywardness, and to provocation. Es obvio que las pasiones descritas en las últimas tres declaraciones que acabamos de leer se refieren a pasiones pecaminosas, aquellos que ceden a la impureza, la extravagancia y la provocación. Now here's one that is even stronger on this point, which I found only recently. Ahora, aquí tenemos una que es aún más contundente, aún más fuerte en este punto y que yo acabé de encontrar recientemente. This one is from volume 18 of the manuscript releases, page 113, where she says, Satan sought to tempt Christ not only to indulge the grosser passions and to yield to appetite, but to appeal to his ambition. Esta cita la encontramos en Manuscritos Revelados o Manuscript Releases, el volumen 18. Tenemos número 1315, la página 113. Esto ha sido también traducido. Dice, Satanás buscó tentar a Cristo no solo para que se entregara a las pasiones más groseras y se diera al apetito, sino también para apelar a su ambición. Notwithstanding the enemy's determined efforts, Christ did not manifest a grasping spirit to gain possession of the kingdoms of this world. Sin embargo, a pesar de los decididos esfuerzos del enemigo, Cristo no manifestó un espíritu codicioso para tomar posesión de los reinos de este mundo. Now let's remember that Ellen White says that the unfallen Adam had passions too. Ahora, recordemos que Elena de White dijo que el Adán no caído también tenía pasiones. In Patriarchs and Prophets, page 45, she says, his, that is Adam's nature, was in harmony with the will of God. His mind was capable of comprehending divine things. His affections were pure. His appetites and passions were under the control of reason. En Patriarcas y Profetas, la página 24, encontramos lo siguiente. Su naturaleza, hablando de Adán, estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio o control de la razón. But these benign passions that the sinless Adam had before he fell are not the ones Ellen White is talking about in the four statements we just got through reviewing. Pero estas pasiones benignas no son las que habla Elena de White en las declaraciones que hemos estado revisando. We read that though Jesus had all the strength of human passion, he never yielded to temptation to do anything impure or ignoble. Entonces leemos que aunque Jesús tenía toda la fuerza de la pasión humana, nunca se dio a la tentación de hacer algo impuro o ignoble. We read that even if our children are wayward, possessing passions like those of humanity, this shouldn't discourage us from bringing them to Christ. Because, and we read that Satan tempted him to indulge the grosser passions and to manifest a grasping spirit. These are obviously evil, wicked passions that the prophet is telling us Jesus had to wrestle with. Okay. Leemos que aunque nuestros hijos en la cita anterior sean o estén descarriados,
o poseen una naturaleza con pasiones como las de la humanidad, esto no debería desanimarnos de llevarlos a Cristo. También leemos que Satanás tentó a Jesús a complacer las pasiones más groseras y a manifestar un espíritu codicioso. Obviamente, estas son pasiones dañinas o pasiones pecaminosas. Now, are these two sets of statements contradictory? The one set of statements we saw at the beginning that say that Jesus did not have the same passions as we, the same propensities to sin, or the later ones we've looked at that say he did. Do these statements disagree with each other, or do we need to dig deeper into what God is saying? Okay. Ahora, debemos preguntarnos, ¿son estas declaraciones contradictorias? ¿Son estos dos conjuntos afirmaciones? ¿O cómo podemos entonces determinar cuál de las dos es correcta? Porque en un lado, por ejemplo, tenemos algo que aparenta decir que él no tenía esas pasiones, mientras que por el otro lado aparentemente sí. Ahora, ¿será que debemos profundizar más en lo que Dios está diciendo? Remember the statement we saw from Ellen White just a moment ago in Volume 1 of Selected Messages, page 42. The testimonies themselves will be the key that will explain the messages given as Scripture is explained by Scripture. Bueno, recordemos lo que dijo Elena de White y lo que acabamos de leer en una cita anterior hace unos momentos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 47. Dice, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro o un pasaje con otro. In order to resolve the apparent conflict in the statements we've been looking at, we need to look closer at what Scripture and Ellen White teach regarding the structure of human nature. Entonces, para resolver el aparente conflicto en estas declaraciones que hemos estado analizando, nosotros necesitamos mirar más de cerca lo que las Escrituras y Elena de White enseñan sobre la estructura de la naturaleza humana. Perhaps some of you have read material that I have written or sermons that I presented before on the subject of lower and higher forces within human nature as presented in the Bible and the writings of the Spirit of Prophecy. Quizás, o a lo mejor alguno de ustedes haya leído material que yo he escrito o ha escuchado sermones que yo he presentado antes, específicamente sobre el tema de las fuerzas superiores o inferiores dentro de la naturaleza humana. Pero tal como se presentan en la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía. There is already a sermon by me about the lower and higher natures that is on the YouTube channel of Secrets Unsealed. That, of course, is Pastor Stephen Bohr's ministry, which that particular sermon contains a lot more material that I'm going to have time to present this evening. Okay. Ya hay un sermón o una presentación en el canal de YouTube de Secrets Unsealed o Secretos Revelados. Obviamente este es el ministerio del pastor Esteban Bohr, que arroja mucha más luz en cuanto a este tema de lo que podemos mencionar hoy. I don't know whether that sermon has been translated into Spanish, considering that Pastor Bohr speaks fluent Spanish. I wouldn't be surprised if it is, but I don't know. I'm sure that it has probably been translated already. Okay. No estoy seguro de si este sermón o presentación ha sido traducido al español. No me sorprendería que lo fuera, especialmente porque el pastor Esteban Bohr habla el español fluyente y correctamente. Pero no me sorprendería que estuviera traducido. Now let's start with the Bible.
Jesus declared this to his disciples in the Garden of Gethsemane. Pero comencemos con la Biblia. Jesús declaró a sus discípulos en el Getsemaní lo siguiente. Matthew chapter 26, verse 41, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. En Mateo 26:41 leemos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. The Apostle Paul says the same thing in 1 Corinthians chapter 9, verse 27, where he writes, I keep under my body and bring it into subjection. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo o lo pongo en servidumbre. Here's another one from 2 Corinthians chapter 10, verse 5, where he talks about the struggle of the Christian life, casting down imagination and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. El mismo escritor Pablo, en otro lado, hablando sobre la lucha de la vida cristiana, dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ellen White affirms this biblical distinction between lower and higher natures in humanity when she writes on page 513 of volume 5 of the Testimonies, the will is not the taste or the inclination, but it is the deciding power. Elena de White afirma esta distinción bíblica cuando declara en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 484, lo siguiente. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la facultad decisiva. In numerous other statements, she speaks of the necessity of bringing the lower passions into subjection to the higher powers of our being. En numerosas otras declaraciones, ella, Elena de White, habla de la necesidad de someter las pasiones inferiores a los poderes superiores. We're going to look at some of these statements. The Bible is clear that to be tempted by our lower fleshly natures is not sin. Vamos a ver algunas de estas declaraciones, pero para ser claros y contundente, la Biblia es exacta y bien clara en que ser tentado por nuestra naturaleza inferior carnal no es pecado. In James chapter 1, verses 14 to 15, we find, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. En Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 leemos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Notice here in this verse, these verses, that only when lust conceives, that is, only when the will gives consent, does sin take place. Nótese que solo cuando la lujuria concibe, solo cuando ocurre este evento en nosotros, cuando la voluntad da su consentimiento, en este entonces es cuando ocurre el pecado o el pecado es concebido. In the book That I May Know Him, page 140, Ellen White agrees. She says,
there are thoughts and feelings suggested and aroused by Satan that annoy even the best of men. But if they are not cherished, if they are repulsed as hateful, the soul is not contaminated with guilt, and no other is defiled by their influence. Elena de White confirma estar de acuerdo con el pasaje que acabamos de leer en Santiago capítulo 1 versos 14 y 15, cuando en el libro A fin de conocer, en la página 142, ella declaró lo siguiente: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no son acariciados, si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina con la culpa y ningún otro se mancha por su influencia. In another statement, Ellen White is very clear that the lower fleshly nature by itself is incapable of sinning. En otra declaración, Elena de White es muy clara en cuanto a que la naturaleza inferior y carnal en sí misma es incapaz de pecar. In the book Adventist Home, pages 127 to 128, we find the lower passions have their seat in the body and work through it. The words flesh or fleshly or carnal lusts embrace the lower, corrupt nature. The flesh of itself cannot act contrary to the will of God. En El Hogar Cristiano, la página 112, encontramos: las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. We are commanded to crucify the flesh with the affections and lusts. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No, but put to death the temptation to sin. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación. The corrupt thought is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. All animal propensities are to be subjected to the higher powers of the soul. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Notice how carefully Ellen White distinguishes the lower passions from the higher powers. Note cuidadosamente con qué cuidado Elena de White distingue las pasiones inferiores de las pasiones o poderes superiores. Once this distinction is understood, we can better understand the two types of Ellen White statements that we've looked at on passions and propensities as they relate to human beings and how they relate to the human nature of Christ. Una vez nosotros podamos comprender esta distinción, podemos tener una mejor comprensión de los dos tipos de las declaraciones de Elena de White sobre las pasiones y propensiones en su relación con los seres humanos, y no solo eso, sino también con lo que concierne a la naturaleza de Cristo. In some of her statements, Ellen White speaks of the necessity of controlling evil passions and propensities. En algunas de sus declaraciones, Elena de White habla de la necesidad
de controlar las malas pasiones y propensiones o inclinaciones. Here is one such statement from the book Ministry of Healing, page 130. The body is to be brought into subjection. The higher powers of the being are to rule. The passions are to be controlled by the will, which is itself to be under the control of God. Aquí tenemos una de esas declaraciones. En el Ministerio de Curación, la página 92, leemos: el cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios o debe ser controlada por Dios. Here's another one from volume 4 of the Testimonies, page 235. Our natural propensities must be controlled, or we can never overcome as Christ overcame. Aquí tenemos otra declaración en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 232. Debemos controlar nuestras tendencias naturales. De otro modo, jamás venceremos como Cristo venció. Now, here's a statement from this same volume of the Testimonies that I found only a few years ago in my personal devotions. Aquí tenemos una declaración de este mismo volumen de Testimonios para la Iglesia que encontré hace algunos años en mis devocionales matutinos. Listen to what this statement says about Jesus' example for us. Escuche bien lo que dice esta declaración sobre el ejemplo de Jesús para nosotros. Volume 4 of the Testimonies, page 216, says, God indicated that you could be educated to act a part in his cause, but it was necessary that your mind should be trained and disciplined to work in harmony with the plan of God. Dios indicó que podría ser educado para desempeñar un papel en su causa, pero era necesario que su mente fuera entrenada y disciplinada para trabajar en armonía con el plan de Dios. You could gain the required experience if you would. You had the privilege presented before you of denying your inclinations, as your Savior had given you an example in his life. Si así tú lo deseases o usted lo deseare, usted podría obtener la experiencia necesaria. Ante usted se presentó el privilegio de negar sus inclinaciones siguiendo el ejemplo que el Salvador le dio con su vida. Think about this. Jesus has given us an example of how to deny our inclinations. Ahora, hermanos, yo quiero que usted medite en esto. Deténgase y piense sobre esto. Jesús nos ha dado un ejemplo de cómo negar nuestras inclinaciones. But now let's look at some other statements where we read of sinful passions and propensities which need to be cast out rather than controlled. Pero ahora, en las siguientes declaraciones, leemos acerca de pasiones y propensiones pecaminosas que deben ser expulsadas en lugar de controladas. Y quiero dejar esto bien en claro, hermanos, esto es aparte de lo que el pastor está diciendo, es sobre estas dos pasiones, algunas que deben ser controladas, que no nos van a dejar, pero otras que deben ser completamente expulsadas. This statement is from the Desire of Ages, page 305. The only power that can create or perpetuate true peace is the grace of Christ. When this is implanted in the heart, it will cast out the evil passions that cause strife and dissension. En el deseado de todas las gentes, la página 270, leemos lo siguiente.
El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. This statement is from Testimonies to Ministers, pages 171 to 172, where she says, "But although their evil propensities may seem to them as precious as the right hand or the right eye, they must be separated from the worker, or he cannot be acceptable before God." Esta próxima cita la encontramos en Testimonios para los Ministros, página 171, y dice: pero aun cuando sus malas propensiones puedan parecerles tan preciosas como la mano derecha o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero o no será aceptable ante Dios. This one here is from Messages to Young People, page 42, where she says, "Nonsense and amusement-loving propensities should be discarded as out of place in the life and experience of those who are living by faith in the Son of God, eating his flesh and drinking his blood." La próxima cita la encontramos en Mensaje para los Jóvenes, página número 30, que dice: deberían abandonar la propensión a los placeres y la liviandad como cosa que están fuera de lugar en la vida y la experiencia de los que viven por la fe en el Hijo de Dios, comiendo su carne y bebiendo su sangre. In volume 7 of the Bible Commentary, page 943, she says, "We must realize that through belief in him, it is our privilege to be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Then we are cleansed from all sin, all defects of character." En la versión en inglés del Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, la página 943, encontramos la siguiente declaración: debemos darnos cuenta que al creer en Él tenemos el privilegio de ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. We need not retain, she says, one sinful propensity. As we partake of the divine nature, hereditary and cultivated tendencies to wrong are cut away from the character, and we are made a living power for good. Entonces somos limpiados de todo pecado, de todo defecto de carácter. No necesitamos retener una propensión pecaminosa, ya que al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas son extirpadas del carácter y nos convertimos en un poder viviente para el bien. So from where are evil passions cast out? Where are sinful propensities not to be retained? Entonces, ¿de dónde son expulsadas las malas pasiones? ¿Dónde no se deben retener las propensiones pecaminosas? Ellen White gives the answer in the two statements we just looked at. She speaks of evil propensities as out of place in the life and experience of the faithful, and that as we partake of the divine nature, hereditary and cultivated tendencies to wrong are cut away from the character. Elena de White da exactamente la respuesta en dos de las declaraciones anteriores, las cuales acabamos de leer. Ella habla de las malas propensiones como algo
fuera del hogar en la vida y la experiencia de los fieles. También nos dice que al participar de la naturaleza divina, las tendencias hereditarias y cultivadas al mal son eliminadas del carácter. The character is the higher nature, where choices are made. El carácter es la naturaleza superior en donde se toman las decisiones. Notice she doesn't say that these tendencies will be cut away from the lower fleshly nature. Nótese que ella no dice en ningún momento que estas tendencias serán eliminadas de la naturaleza carnal inferior. She doesn't say that we're not going to feel the urge to sin anymore, at least not while we're still on this earth. According to Ellen White, that change will not happen till Jesus comes. Ella en ningún momento dice que estas serán eliminadas para que ya no sintamos la necesidad de pecar. Por el contrario, según Elena de White, ese cambio no ocurrirá sino hasta que venga Jesús. In Acts of the Apostles, pages 560 to 561, she says, "So long as Satan reigns, we shall have self to subdue, besetting sins to overcome. So long as life shall last, there will be no stopping place, no point which we can reach and say, I have fully attained." Esta cita es muy importante, hermanos. En Hechos de los Apóstoles, la página 447, leemos: mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, no habrá un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. In Counsels to Teachers, page 20, she says, "Appetite and passion must be brought under the control of the Holy Spirit. There is no end to the warfare this side of eternity." En Consejo para los Ministros, página 21, encontramos la siguiente declaración: el apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No hay un término o no tiene término la lucha o no tiene fin la lucha de este lado de la eternidad. Notice that these statements aren't saying there is no victory this side of eternity. Constant fighting is not the same as constant failing. Ahora, observe que estas declaraciones no dicen que no hay victoria de este lado de la eternidad. Eso es claro, hermanos. No dicen en ningún momento que de este lado de la eternidad no hay victoria. Pelear constantemente no es lo mismo que fracasar constantemente. The Allied nations during World War II learned this the hard way. From the invasion of Normandy to the German surrender 11 months later, the Western Allies experienced a series of uninterrupted victories, but it was also some of the hardest fighting of the war. Los aliados durante la Segunda Guerra Mundial aprendieron esto por las malas o de mal modo. Desde la invasión de Normandía hasta la rendición alemana 11 meses después, los aliados occidentales experimentaron una serie de victorias ininterrumpidas, pero también fueron las peleas más duras de la guerra. On the Russian front, it took the Soviet Army 2 full years from the aftermath of the Battle of Stalingrad to the conquest of Berlin to recover the territory that the German army had taken only 4 months to conquer in 1941. Por el contrario, en el frente ruso, el ejército soviético necesitó 2 años desde las secuelas de Stalingrado
hasta la conquista de Berlín. Esto le tomó 2 años para recuperar el territorio que el ejército alemán había tardado apenas 4 meses para conquistar en 1941. You know, isn't that the way it often is in our own Christian walk? We can lose a lot of territory to the enemy in a very short time. But oh, how long it takes us sometimes to get that ground back. ¿No es esto exactamente lo que sucede muy a menudo en nuestro propio caminar cristiano? Podemos perder mucho terreno frente al enemigo en muy poco tiempo. Pero oh, cuánto tiempo nos lleva a veces o en ocasiones recuperar ese terreno perdido. In short, Jesus had sinful passions and evil propensities in his lower nature, where he kept them under the control of a sanctified will, as indeed you and I may through his power. En resumen, hermanos, Jesús tenía pasiones pecaminosas y propensiones malas en su naturaleza inferior, donde las mantuvo bajo el control de una voluntad santificada, como de hecho podemos hacerlo nosotros, tú y yo, a través de su poder. But he did not have these passions and propensities in his higher nature, where you and I need not retain them either. Pero él no tenía estas pasiones y propensiones en su naturaleza superior, donde tampoco tú ni yo necesitamos retenerlas. The difference is between a sinful urge resisted, which Jesus had, and a sinful urge exhibited, which he did not have, because to have such an urge would have required him to sin. La diferencia está entre un impulso pecaminoso resistido, el cual Jesús tuvo, y un impulso pecaminoso exhibido, el cual él no tuvo. Jesús no tenía este segundo porque exhibir un impulso pecaminoso significa que uno debe elegir pecar. Another statement by Ellen White regarding Christ and sinful propensities helps us to understand this point more clearly. Otra declaración de Elena de White sobre Cristo y las propensiones o inclinaciones pecaminosas nos ayuda a entender este punto aún más claramente. This statement is from volume 16 of the manuscript releases, page 182. She says, "We must not become in our ideas common and earthly, and in our perverted ideas we must not think that the liability of Christ to Satan's temptations degraded his humanity, and that he possessed the same sinful, corrupt propensities as man." En la siguiente declaración, en manuscritos revelados o manuscript releases, el volumen 16, en la página 182, esto ha sido traducido, dice: no debemos volvernos comunes y terrenales en nuestras ideas y en nuestras ideas pervertidas. No debemos pensar que la exposición de Cristo a las tentaciones de Satanás degradó su humanidad y que él poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. We might reach the wrong conclusion if we stopped here, but in the very next paragraph, she explains what she means. Si nos detenemos aquí, podríamos llegar a una conclusión equivocada. Sin embargo, en el próximo párrafo, en la próxima declaración, ella explica exactamente lo que ella quiere en realidad decir. In the very next paragraph, she writes, same page, Christ took our nature, fallen but not corrupted, and would not be corrupted unless he received the words of Satan in place of the words of God.
En el mismo recurso, Manuscript Releases o Manuscritos Revelados, número 16, la página 182, ella dice, Cristo tomó nuestra naturaleza, caída, pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. So what does she mean when she says Jesus never had the same corrupt propensities we have? Entonces, ¿qué quiso Elena de White decir cuando dice que Jesús nunca tuvo las mismas tendencias corruptas que nosotros tenemos? Simple. She means he never chose to sin and thus never acquired a taste for sin. Simple. Ella quiso decir o quiere decir que él, Jesús, nunca eligió pecar y, por lo tanto, nunca adquirió un gusto por el pecado. Notice she doesn't say his nature wouldn't be corrupted unless he was born with the same fallen nature other humans are born with. Note que ella en ningún momento dice que su naturaleza, la de Jesús, no se corrompería a menos que naciera con la misma naturaleza caída con la que nacen otros seres humanos o todos los seres humanos. Rather, the corruption that she's talking about would occur only if he received the words of Satan in place of the words of God. Choice, not birth, is the source of the corruption that is described in this passage. Más bien, la corrupción aquí descrita ocurriría solo si él recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. La elección, hermanos, la elección, no el nacimiento, es la fuente de la corrupción aquí descrita. La elección, no el nacimiento. The concept of lower and higher forces in human nature is further illustrated in the more than 200 statements where Ellen White speaks of hereditary and cultivated tendencies to evil. El concepto de las de fuerzas inferiores y superiores o de naturalezas inferiores o superiores en la naturaleza humana se ilustra mucho mejor en las más de 200 declaraciones en las que Elena de White habla de tendencias hereditarias y cultivadas al mal. These are Ellen White's terms for what we hear today regarding the difference between nature and nurture in human development. Estos son los términos que utilizó Elena de White para referirse a lo que escuchamos hoy con respecto a la diferencia entre naturaleza y crianza en el desarrollo humano. Ellen White is clear that Jesus took our fallen hereditary tendencies. Elena de White tuvo bien claro que Jesús tomó nuestras tendencias caídas hereditarias y ella escribe. In the book Desire of Ages, page 49, she says, he came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. En el deseado de todas las gentes, página 32, leemos, mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. In other words, his heredity would be a source of temptation to himself, just as it is to you and to me. En otras palabras, su herencia sería una fuente de tentación para él mismo, como lo es para nosotros. But very clearly, Jesus didn't take our fallen, cultivated tendencies to evil, since to do this would have required him to sin. Esto es clave, hermanos, pero muy claramente Jesús no llevó nuestras tendencias caídas y cultivadas al mal, ya que para hacerlo
habría requerido que él pecara. Ellen White clarifies in a number of statements that Jesus had to contend with sinful thoughts and desires. Elena de White declara en varias otras declaraciones que Jesús tuvo que lidiar con pensamientos y deseos pecaminosos. In the book In Heavenly Places, page 78, she says, "Some realize their great weakness and sin and become discouraged. Satan casts his dark shadow between them and the Lord Jesus, their atoning sacrifice." En el libro En los lugares celestiales, la página 80, leemos: algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desmayan. Satanás echa su oscura sombra entre ellos y el Señor Jesús, su sacrificio expiatorio. They say, "It is useless for me to pray. My prayers are so mingled with evil thoughts that the Lord will not hear them." Ellos dicen: es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. These suggestions are from Satan. In his humanity, Christ met and resisted this temptation, and he knows how to succor those who are thus tempted. Estas sugestiones o sugerencias son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. In a pamphlet devoted specifically to sexual immorality, Ellen White offers hope to the tempted with these words. En un folleto dedicado específicamente a la indulgencia sexual, Elena de White ofrece esperanza a los tentados con las siguientes palabras. This is from the pamphlet, A Solemn Appeal, page 78, and it's also in the book Our High Calling, page 337. All are accountable for their actions while upon probation in this world. All have power to control their actions. En la siguiente declaración la encontramos en el folleto A Solemn Appeal o una apelación solemne, la página 78. Esto también ha sido traducido y dice: todos son responsables de sus acciones mientras están en libertad condicional en este mundo. Todos tienen poder para controlar sus acciones. If they are weak in virtue and purity of thoughts and acts, they can obtain help from the friend of the helpless. Si son débiles en virtud y pureza de pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desamparados. Jesus is acquainted with all the weaknesses of human nature, and if entreated, will give strength to overcome the most powerful temptations. Jesús conoce todas las debilidades de la naturaleza humana y, si se le ruega, le dará fuerzas para superar las tentaciones más poderosas. In Bible Echo and Signs of the Times, December 1, 1892, she says, his, that is the Christian's, strongest temptations will come from within, for he must battle against the inclinations of the natural heart. The Lord knows our weaknesses. En otro lado, leemos esta referencia, la encontramos en The Bible Echo, diciembre 1 de 1892. The Bible Echo sería el eco bíblico o el eco de la Biblia, también en Signs of the Times o Señales de los Tiempos, párrafo 4, dice: sus tentaciones más fuertes vendrán de lo interior.
porque debe luchar contra las inclinaciones del corazón natural. El Señor conoce nuestras debilidades. In the book Ministry of Healing, page 71, she says, he knows by experience what are the weaknesses of humanity, what are our wants, and where lies the strength of our temptations. For he was in all points tempted like as we are, yet without sin. ¿Y cómo conoce Jesús nuestras debilidades? Pues en el deseado de todas las gentes, la página 295, encontramos lo siguiente. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. In other words, how does Jesus know our weaknesses? Because he experienced them and was compelled by the same power available to us to resist them. En otras palabras, ¿cómo sabe Cristo de nuestras debilidades? Él lo sabe porque Él lo experimentó. Y de la misma manera que como Él lo hizo, sometiéndose a los poderes, así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Finally, it was the famous criminal lawyer, Clarence Darrow, who once said, I'd rather be a friend of the working man than be one. Finalmente, fue el abogado criminal Clarence Darrow quien se dijo, de quien se dice que dijo, prefiero ser amigo del trabajador que ser un trabajador. But Jesus wasn't content merely to be a friend to those he came to save. He became one of us as well. Pero por el contrario, Jesús no se contentó simplemente con ser amigo de aquellos a quienes vino a salvar. Él también se convirtió en uno de nosotros. The following Ellen White statement identifies both the nature of Jesus' inherited humanity and the nature of the trials he confronted. La siguiente declaración de Elena de White identifica tanto la naturaleza de la humanidad heredada de Jesús como la naturaleza de las pruebas que enfrentó. In the book, Ye Shall Receive Power, page 368, she says, but many say that Jesus was not like us, that he was not as we are in the world, that he was divine, and therefore we cannot overcome as he overcame. Wow, this one is a strong one, Pastor. I gotta agree with you on this one. Yeah, this one is something to behold. En el libro en inglés You Should Receive Power, que traducido sería Y recibirán poder, página 368, también en Mensajes Selectos, volumen 3, página 224, encontramos lo siguiente. Pero muchos dicen que Jesús no era como nosotros, que no era como nosotros en el mundo, que Él era divino y que nosotros no podemos vencer como Él venció. But this is not true, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Pero esto no es cierto. Pablo dice, o Pablo escribe, porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. For that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Christ knows the sinner's trials. He knows his temptations. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo conoce las pruebas del pecador, él conoce sus tentaciones. He took upon himself
our nature. He was tempted in all points, like as we are. He has wept. He was a man of sorrows and acquainted with grief. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza. Él fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros. Él ha llorado. Él fue un hombre de tristeza, quien conoce la tristeza. Notice how the human nature Jesus is described as taking and the temptations he is described as undergoing are represented by the seed of Abraham, which of course constitutes fallen human nature. Even more pointedly, the above statement says that Christ knows the sinner's trials. He knows his temptations. Nótese cómo se describe la naturaleza humana que tomó Jesús y las tentaciones que se describen que él sufrió. Estas están representadas por la simiente de Abraham, que por supuesto constituye la naturaleza humana caída. Aún más claramente, la declaración anterior dice, específicamente hablando, Cristo conoce las pruebas del pecador. Él conoce sus tentaciones. The temptations of the sinless Adam in the Garden of Eden are not in focus here. It is the sinner's trials, the sinner's temptations that Jesus is described in this statement as having experienced. Las tentaciones de Adán sin pecado en el Edén claramente no se centran aquí o no son el tópico, no son el centro. En esta declaración se describe que Jesús experimentó las pruebas de las tentaciones del pecador. Sinners are tempted from within, from the urges of a fallen fleshly nature. This is how, according to the statement we were studying just now, how our Lord proved it is possible for us to overcome. Los pecadores son tentados desde el interior por los impulsos de una naturaleza caída carnal. Así es como, según esta declaración, nuestro Señor demostró que es posible vencer. Finally, in Volume 7 of the Bible Commentary, page 929, she says, "The Lord now demands that every son and daughter of Adam, through faith in Jesus Christ, serve him in human nature, which we now have." Para terminar, hermanos, entonces Elena de White sostiene lo siguiente en el libro Nuestra elevada vocación, o A Higher Calling en inglés, pero en español Nuestra elevada vocación, página 50, ella escribe: el Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en la naturaleza humana que ahora tenemos. The Lord Jesus has bridged the gulf that sin has made. He has connected earth with heaven and finite man with the infinite God. El Señor Jesús ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Jesus, the world's Redeemer, could only keep the commandments of God in the same way that humanity can keep them. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos. Father in heaven, we plead with you for the power Jesus provides. Padre nuestro, pedimos a ti ese poder que Cristo puede proveer. At every moment when the tempter approaches us, may we cling to that power and learn to resist with total conquest and overcoming.
que cada vez que el tentador se acerque, que nosotros podamos aferrarnos a ese poder y que podamos triunfar. This is our prayer in the name of our blessed Savior and for his sake. Esta Amen. es nuestra oración, te la pedimos en su nombre. Amén. Amen, Pastor. Well, great presentation, I must say. I was familiar with some of the quotations in there, but there were a couple that really hit the spot, I have to say. Querida familia, esta prácticamente ha sido la presentación, tremenda presentación, grandes citas. Pastor, if you can now, you can actually stop the presentation. Ha sido una gran presentación, querida familia, grandes aportes. Quiero informarle, hermanos, que cada pensamiento que ha sido expresado aquí ha sido ya traducido al español. Habrá un documento el cual será compartido para que usted pueda tener ese documento con cada cita. Hay algunas de las citas, como en la presentación anterior, que han sido extraídas de recursos que todavía no han sido traducidos al español, pero nosotros nos hemos tomado la libertad de traducirlos para ustedes. Así es que ambos documentos, el del viernes pasado y este de hoy, están disponibles ya. Así es que yo les animo a que se acerquen a los administradores de las diferentes páginas y canales de YouTube para que, si usted quiere adquirirlos, usted pueda adquirirlo. Efraín, no sé si quizás quisieras pasar a algunas preguntas. Okay, perfecto. Pastor, there's a couple of questions we would like to touch on, if that is okay with you. I'm going to try to read the best as I can and be as brief as I can in the interpretation. So allow me a second here. José Daniel dice, buenas noches, Pastor Paulson. He says, good night or good evening, Pastor Paulson. What is, let's see, the following quote from Ellen White, what is this making reference to? It says, his nature was more exalted, pure, and holy than that of humanity, or that, let's see, pura y santa que la humanidad pecadora por quien sufría. So his nature was more pure, exalted, and holy than those of the fallen human nature that humanity suffers from. That's talking about his divine nature. His divine nature was more exalted, and also, remember, his character was more exalted. Sometimes in the writings of Ellen White, when she uses the word nature, she's talking about character. Sometimes she's talking about our inherited equipment. Obviously, in the statement you just quoted, she is not talking about our inherited equipment, because we've seen all the other statements that show that that equipment was fallen. Yep. But obviously the character that he developed on earth and the divine nature that he still retained, because he was still God, was more exalted. Yes. Yeah. But no, that statement is not saying that the kind of humanity he inherited was more exalted than the kind that you and I inherit. Ahí dice, ahí la cita está haciendo referencia a la naturaleza divina. Claro que su naturaleza divina es más exaltada que la nuestra. No está hablando en realidad a la naturaleza que él tomó, que es prácticamente la misma que la nuestra. Elena de White habla específicamente de dos tipos de naturaleza. En ocasiones habla de la naturaleza, como ya mencionamos, una naturaleza inferior y una naturaleza superior, pero en cuanto a Cristo también habla de una naturaleza divina. Y como ustedes saben, hermanos, Cristo es un ser único, porque Él es el único que posee ambas naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina.
Espero, hermano Daniel, que esto te haya haya dado respuesta a tu pregunta. Let's see if we have another one here. So why is there so much friction in the scholar world if the Bible and the testimonies are clear in the nature that Christ adopted? What interests are there existing behind the theological debate? Unfortunately, it's because far too many of us have departed from the Bible and from the writings of the Spirit of prophecy and have gotten our beliefs from scholars rather than from what God says. Lamentablemente, hermana, eso se debe a que muchos de nosotros hemos abandonado la palabra de Dios y los escritos de los testimonios y hemos entonces adoptado estudios o escritos de otras personas que no son los que Dios aprobó o no son la palabra o los testimonios. We might as well ask the question, why do so many Christians who believe the Bible, just like we Seventh-day Adventists do, why do so many of them not see the truth of the Sabbath? Lo mismo prácticamente podríamos decir por qué ellos no adoptan, por ejemplo, la creencia del sábado, por qué difieren de ciertas cosas que nosotros tenemos como factores que son prácticamente agregando esto nuestras creencias, nuestro fundamento, nuestras doctrinas. It's not because the Bible is so hard to understand. It's because people try to mingle the Bible with human tradition. No es porque la Biblia no sea clara en lo que tiene que enseñarnos, en lo que nos enseña, sino es que las personas toman las cosas y las mezclan, podríamos decir, traduciendo lo que él dijo con sus propios pensamientos. The same is true with the issues we're talking about tonight. Lo mismo sucede con la temática que hemos estado hablando el día de hoy. Okay, great. So Irene Rodriguez, she is asking, and I'm going to try to translate this as best as I can as well. What are the causes for which some reject the post-lapsarian premise of the nature of Christ? Is it ignorance? Is it rebellion? Or is it indifference? I think it could be any one of those, and God alone knows the heart. And so it's not for me to judge how people, the reasons why people who disagree with the position that I've taken here this evening, why they do so. I'll leave that to the Lord. It's kind of like what President Obama once said when he was asked about a certain issue. He said, "That's beyond my pay grade." and when it comes to judging the heart, that is beyond any of our pay grade. It's the only thing we can do is look at what the inspired statements say and let those statements explain each other. Okay. Hermana Irene, el pastor dice que puede ser cualquiera de esas que están ahí. Lamentablemente él no está aquí para pasar un juicio de carácter sobre las personas. Él quiere dejar eso en las manos de Dios y prácticamente dice debemos aferrarnos o ver los escritos inspirados y dejar que estos sean los que tomen la conclusión y den la respuesta a esa pregunta. Guillermo Romero dice, Pastor, I understand that Christ, as an adult, did not sin because he chose not to sin. Therefore, living a life of submission continuously. How do we explain that Christ did not sin as a child while his character
was being formed? That's a good question. It's a very good question, and Ellen White answers that question. Amen. There is a statement in the book Faith I Live By, page 219, where she answers that very question. Dice, And here's what she says. okay. She says, men and women frame many excuses for their proneness to sin. Wow. So, Elena de White casualmente da la respuesta a esa pregunta. Se encuentra en el libro La fe por la que vivo. Es exacto. Pastor, if you don't mind repeating the quote again so I can translate that part. Yes, men and women frame many excuses for their proneness to sin. Muchos hombres y mujeres presentan excusas por su propensión al pecado. Sin is represented as a necessity, an evil that cannot be overcome. El pecado es presentado como una necesidad, como algo que no se puede vencer o superar. But sin is not a necessity. Pero el pecado no es una necesidad. Christ lived in this world from infancy to manhood. I'm quoting directly. Yeah, él está leyendo exactamente la cita. Cristo vivió en este mundo desde su infancia hasta su adultez. And during that time withstood all of the temptations wherewith man is beset. Y durante ese tiempo, él resistió todas las tentaciones contrario a lo que sucede con el hombre. He is a perfect pattern for childhood, for youth, for manhood. Él es una trayectoria perfecta para niños, para jóvenes y para adultos. Wow, that's a great quote, I have to say. All right, let me see. I have there's a lot of questions today. Let me see a couple from Facebook. Let me see if I can see this that were sent to me right now, Pastor. Oh, wow. This is actually a question statement because it is pretty long. It says, according to the Bible, Adam was made a little less than the angels. That's Psalms 8:5. After the fall, his nature became infinitely inferior to the angels. He suffered a change in nature. So in order to save that infinite abyss, Jesus Christ will come, made a little bit less than the angels, Hebrews 2:9, that is prelapsarian, in parentheses, that's what he's putting, to trace the pathway in between the infinite abyss, between the holy Adam, the sinner, and the brothers. Maybe I'm skipping a line. And we know that he achieved it. Paul says that Jesus, that this process, Jesus culminated it or completed it at the cross. Therefore, brothers, having freedom to enter into the holy place. This is basically reading the verse Hebrews 19, 10, 19 to 20. So I'm just going to read the following statement. Therefore, this way he opened the pathway or the way, so as to destroy the works of the devil. 1 John 3:8. And well, this is, like I said, this is a statement. This is actually not a question. So let me go back to YouTube real quick and then see what else we have in there. See what we have here. So Juan, aunque Juan el Bautista. Well, you know, I can respond to that statement. Go ahead. Yeah. By simply saying that according to the book of Hebrews, Jesus went much lower than Adam, because it says he became like unto his brethren in all things in Hebrews chapter 2,
verse 17. In verse 16, it says he took on the seed of Abraham and not the nature of angels. It says he took flesh and blood, which you and I have to take. And the term flesh and blood in the New Testament does not refer to an unfallen nature. It refers to a human nature that tempts us to do evil. That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 15, verse 50, flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. So, podríamos decir al hermano que escribió el comentario, a ver si lo puedo ver aquí, se llama J.J. Prada, que aún más que eso, Cristo prácticamente tomó una naturaleza incluso más inferior a la que acabas de mencionar. De paso, cuando se habla de esa naturaleza, no quiere decir que fue una naturaleza no pecaminosa. Por el contrario, eso no es lo que enseña el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 2. Él tomó nuestra naturaleza, tomó nuestras enfermedades, tomó todo lo que concierne a nosotros en una naturaleza caída, incluso más degradada, por el hecho de que Cristo vino al mundo tomando miles de años. Y de paso, hay una cita de Elena de White, quizás la pueda conseguir más adelante si tengo tiempo, yo la tengo, pero hay una cita del Espíritu de Profecía donde habla que Cristo tomó la naturaleza después de que el hombre se había degradado por cientos o miles de años, ni siquiera una naturaleza cercana a la herencia o a la herencia genética de Adán. The next question. Let me quote one more text. Okay. I mentioned it a moment ago, but this is from Hebrews 2, verse 17, which is where Paul says, wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. In other words, Jesus is qualified to be our high priest because he was made like his brethren in all things. And then I guess to that we can also add Romans 8, chapter 8, verse 3 and 4. Talk about in the life. So this is basically the same thing. So el pastor está diciendo en base a eso, J.J. Prada, que leamos, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante. La palabra semejante ahí no es un parecido, como muchas personas asumen. Se me olvida el término en el original, el griego. Lo tengo por ahí también. Si quieres que te lo envíe, lo podemos hacer. Pero la palabra aquí semejante significa igual. Es en todo parecido. Luego, vuelvo y leo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No en algunas cosas, en todo. En todas las áreas. De otra manera, como ya se ha expresado antes, ¿cómo podía ser él nuestro Salvador? Si no, no se iba a entender. Él no había experimentado, no, pero él vino y experimentó todo lo que nosotros experimentamos a diario. Sigue diciendo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que ese proceso tomara. De paso, también te menciono lo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 3 en adelante. Dice, por cuanto no lo voy a parafrasear. Vamos a leerlo de manera rápida. Romanos capítulo 8, versículo, y yo estoy seguro que estás familiarizado con esa cita, pero dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nota la palabra aquí, semejanza, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Era necesario que esto sucediera para el proceso de la salvación. Muy bien, vamos a la próxima pregunta. Pastor, what do you think about those? This question is from Maria Leal. What do you think about that group of people that have this line of thinking that even say that Jesus took upon himself a prelapsarian nature, and
Oh, that he didn't take either position. So he didn't take either nature, pre-lapsarian, neither post-lapsarian, but rather a unique nature because of the conception, because his conception was supernatural. Well, but that's not what the Bible or the Spirit of Prophecy teach. His supernatural conception did not interrupt the hereditary process. He still had to take the same heredity you and I take. Now, he was different in the sense that he never sinned, and so he never developed that particular weakness that comes from a life of sin. But his conception did not make him different in terms of the human nature that he inherited. Muy bien. Ese proceso al que tú describes no se basa en la Biblia no enseña eso. Sí se conoce que hay personas que tienen esa premisa, pero eso no es lo que la Biblia enseña. El hecho de que su nacimiento o su, ¿cuál es la palabra aquí? Se me olvida. Su concepción haya sido sobrenatural no significa en ningún momento que él no haya traído o que él no haya adoptado esa herencia, esa genética hereditaria. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes. No la tengo, pero a ver, estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar. Hay una cita, no tengo todas las citas aquí conmigo porque son tantas y no me acuerdo de todas, pero hay una cita en el Espíritu de Profecía, en el deseado de todas las gentes, creo que sería la página 32 o la página 34. Puedes leerlo y seguro la vas a encontrar, que da detalles exactos sobre eso. Hay una cita que dice, Pastor, I don't know if you remember the quote from Ellen White. I'm pretty sure that it's in the Desire of Ages, where he talks about specifically what nature he took upon himself and how he took this nature that was degraded for hundreds or thousands of years. I don't remember the exact quote. That's from page 49. It's page the one 49. I quoted earlier, right. Where she says, Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. I found that these results were as shown in the history of his earthly ancestors. Yep. I found that it's actually page, casualmente la encontré, está en la página 32 y dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Noten, casi. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Nota, aceptó en sí mismo los efectos de la ley de la herencia. ¿Qué significa eso? Miren, científicamente a eso se le llama genética. Bíblicamente se le llama la ley de la herencia. ¿Por qué? Porque se heredan la misma naturaleza o impulsos pecaminosos, pero como ya mencionó el pastor anteriormente, hay dos clases de naturalezas, la naturaleza inferior, la naturaleza superior, o un poder inferior o un poder superior. Hay impulsos hereditarios que pueden ser controlados, mientras que hay otros que deben ser completamente eliminados. Espero de que esto te responda, pero voy a terminar de leer la cita. Dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Abraham, mentiroso. David, adúltero, mentiroso, asesino. En fin, te estoy dando una lista de sus antepasados, de los que son considerados sus padres. Cada uno de ellos tenía defectos y todos estos defectos fueron arrastrados y Cristo decidió tomar parte de cada uno de ellos. Espero de que esto ayude a responder tu pregunta. Let's see.
Aunque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu, no, let's see, aunque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, él no fue engendrado por Dios como Cristo. ¿No hace eso una diferencia? So this person is asking, even though John the Baptist was full of the Holy Spirit from his conception, he was not begotten by God or conceived by God like Christ. Does that make any difference? I don't see how that has, any correlation with the topic at hand, but I don't know if you want to give him an answer. No, it really doesn't. The fact that Jesus was miraculously begotten doesn't mean he had a different heredity. There was no interruption of the hereditary process at Jesus' conception or birth. Let's be very clear about this. The Bible and the Spirit of Prophecy are very clear. Jesus took a fallen human heredity. Okay. No que necesariamente tenga que ver con el tema, pero lo que sucedió con Cristo en realidad no afecta o no tiene ningún impacto en que él haya tomado una naturaleza con tendencias al mal. Let's see, the next one, querido pastor. This is a good question. I have to ask you this one. Dear pastor, what do you consider is the influence or impact that the book Questions on Doctrine had in the introduction of the prelapsarian nature in the Adventist theology? The book Questions on Doctrine had a very negative impact. In this regard, it was the first time that any group of denominational scholars came together and presented this topic. But please understand, the book Questions on Doctrine was never endorsed by the General Conference. Only the General Conference in session can make doctrinal decisions. Questions on Doctrine never received that endorsement, and only a few years after it was printed, it was allowed to go out of print because it had created such a controversy in the church. Lamentablemente ese libro tuvo un impacto muy negativo. Sin embargo, debo aclarar que ese libro nunca en realidad tuvo el apoyo de la Conferencia General. Es la primera vez que un grupo de eruditos de la denominación se unen para hablar específicamente de ciertos temas, pero este libro nunca recibió el apoyo de la Conferencia General. Se permitió unos años después, porque ya lo estaban imprimiendo, que se siguiera la imprenta, pero nunca recibió el apoyo de la Conferencia General. Esto solamente debe hacerse cuando se hacen sesiones, reuniones especiales para tratar este tipo de tópicos, pero eso nunca tomó lugar. El impacto, según dice el pastor, fue negativo. Yo creo que hasta el día de hoy estamos viendo los resultados de ese libro, y de paso ese libro tiene una segunda edición. La primera versión se supo que tuvo algunos detalles y se hizo una corrección de ese libro. De paso, si está disponible, es la segunda revisión de él. De paso, yo creo que la tengo. No la tengo aquí conmigo, pero la tengo en mi librería allí detrás. Voy a ver si tenemos tiempo, Pastor. I think I'm going to try for one more question and then we're going to close it out. Let's see. Vladimir. Let's see what Vladimir says. I don't see this question. Well, it's the last one I'm going to ask. I don't know if you can make sense of it. But the question is, if Jesus wouldn't have died in the cross at Calvary,
would he have experimented a natural or first death? Why yes and why no? Well, Jesus came to die for the sins of humanity, as well as to give us an example of a sinless life. And so there's no question that he would not have been able to complete the plan of salvation unless he had died a sacrificial death and then rose from the dead. There's no way he would not have come to this earth for any other reason. Would he have died? He only died because he permitted himself to come under the power of death. But let's be clear, only a fallen nature is subject to death. An unfallen nature is not. Well, that's actually and so that's one very clear reason why Jesus had to take fallen human nature. The nature of Adam before the fall couldn't have died. True, true. Bueno, vamos a aclarar ese punto. La realidad es que Cristo decidió y debía venir a este mundo y tenía que experimentar la muerte como Salvador, pues que solamente la muerte puede redimirnos o puede expiar el pecado, o es la paga del pecado. Y alguien tenía que pagar esa cuenta. Ahora, Cristo tomó una naturaleza caída para poder sujetarse a la muerte, y él lo hizo de su propio deseo. De paso, Juan capítulo 10, versículo 16 dice que él entrega su vida de su propio dictamen, de su propia voluntad. Nadie lo puede forzar. Él lo hace porque él quiso. Entonces, Cristo se sometió al poder de la muerte para darnos a nosotros esperanza. Pero nota esto. Para ser subyugado o para someterse a la muerte o para ser afectado por la muerte, tú debes tener una naturaleza caída. Porque una naturaleza no caída no puede morir. Los ángeles, por ejemplo, no pueden morir. Entonces Cristo tomó esa naturaleza caída para poder someterse a la muerte y en adelante poder morir por nosotros. Mis queridos hermanos, esto han sido las preguntas que vamos a responder hasta el día de hoy. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes. Espero de que esta programación haya sido de bendición, que usted haya aprendido algo. Si algo usted no entendió, estos videos quedan grabados, vuelva para atrás, analícelo. Todas las citas que han sido mencionadas han sido traducidas. El documento está disponible. Usted puede pedirlo en los chats en donde se encuentra para que le hagan llegar ese documento. Pastor, if you want to have a few last words before we close in. I am grateful yet again for this opportunity to address these topics. I hope we have the chance to do so in the future, and I hope that this message goes far and wide among all of our people everywhere. Amen. Bueno, pues estoy muy agradecido nuevamente de poder estar aquí. Espero poder hacer esto en otras ocasiones también con ustedes en el futuro. Que cada uno de ustedes sea bendecido con esta temática y esta presentación, y que la misma sea llevada a una gran audiencia que vaya lo más lejos y lo más ancho posible. Por lo demás, mis queridos hermanos, hemos entonces llegado al final de la programación. Quiero cerrar entonces con una oración. Pastor, we're going to close with a prayer, and thank you again for being with us. Oremos. Eterno Dios y Padre que moras en los cielos, queremos una vez más agradecerte por la oportunidad que nos has brindado de poder presentar tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu protección. Gracias por cada palabra que ha sido pronunciada. Gracias por la audiencia y por cada pregunta que también ha sido hecha, y por cada respuesta, esperando de que haya sido de satisfacción para cada uno de nuestros oyentes. Pedimos, Señor, una bendición muy especial sobre cada persona que va a escuchar, que ha escuchado y que ha estado conectado con nosotros a lo largo de esta programación, en especial por el equipo que ha hecho posible esta presentación, la página de Facebook de Trayecto Adventista, sus páginas aliadas, el canal de YouTube Adventista Anunciando la Verdad, las plataformas que han permitido que esto sea posible, y de forma especial y muy amorosa por el pastor Paulsen, para que tú le sigas bendiciendo y él pueda seguir siendo utilizado por ti.
Nos despedimos en tu nombre, Señor. Danos a todos un sueño reparador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Y amén. Bendiciones, querida familia. Será entonces hasta la próxima.